Por si el 2020 no había sido un año suficientemente raro, el 2021 ha comenzado con un golpe de estado fallido al Capitolio de los Estados Unidos. Mucho se ha dicho y mucho se ha hablado de la multitud de consecuencias que ha tenido este evento, pero para mí una de las situaciones más curiosas tiene que ver con Chuck Palahniuk. Hace unos días, el famoso autor salió haciendo declaraciones tales como que el asalto al Capitolio demuestra que la población está viva y que a largo plazo este evento será bueno. Además, añadió que no condena este ataque del mismo modo que no puede condenar que salga el sol, porque forma parte de cómo funciona la sociedad. En realidad, estas declaraciones no me sorprenden lo más mínimo, y menos teniendo en cuenta que su obra más relevante es El Club de la Lucha, libro que fue adaptado en el 99 por David Fincher. Estoy segura de que hace 15 años, cuando escribió el libro, Chuck no pensó que viviría en un mundo en el que el auge de la extrema derecha es una realidad, y mucho menos en un país en el que se ha llevado a cabo un intento fallido de golpe de Estado fascista. Pero de lo que estoy segura es que de aquella, si lo hubiese sabido, seguro que habría defendido el ir dando golpes de Estado por ahí como si fuera un ejercicio sano de democracia, como lo ha hecho ahora. Porque básicamente su ópera prima es una oda al fascismo. Así que sí, vamos a hablar del Club de la Lucha. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Only after disaster can we be resurrected. It's only after you've lost everything that you're free to do anything. La premisa de la película de Fincher es la misma que la del libro. Un hombre que trabaja para una compañía de seguros se encuentra en un vuelo con Tyler Durden y a partir de ahí su vida cambia irremediablemente. El Club de la Lucha es una película atractiva en el sentido de que te engaña. Al principio crees que estás siguiendo los pasos de dos personajes, el narrador y Tyler, que les lleva desde la vida solitaria del narrador hasta la creación del proyecto Mayhem. Sin embargo, hacia el final de la película descubrimos que el narrador es en realidad Tyler, y esto es muy importante a la hora de hacer un análisis de esta película, porque nos encontramos en el caso de un narrador no fiable. Todo lo que ocurre en la película está contado desde el punto de vista de Tyler Durden. Es Tyler el que nos justifica a través de sus conversaciones consigo mismo la creación del proyecto Mayhem, el porqué de sus actos. Y cuantas más veces veamos la película, más nos dejamos atrapar por la narrativa de Tyler. Él controla la historia y por tanto controla el relato de la misma y lo que nosotros sentimos con ella, omitiendo información vital como que él mismo es el narrador, eliminando las perspectivas de otros personajes como el de Marla o Bob, por ejemplo, crea una imagen de sí mismo y de lo que sucede que no es real, o al menos no toda la realidad que uno cabría esperar. Las primeras veces que vi la película me sentí eufórica con los acontecimientos y el desenlace. En un nivel muy básico, parece que nos están contando la historia de una revolución contra el capital, de un descubrimiento de uno mismo, y eso en cierto sector de la población tira mucho. Además, la propia historia se me hacía atractiva por cómo estaba contada. En el cine parece que nos encanta que nos engañen para luego revelarnos la verdad. En realidad, mucho del estilo de David Fincher se basa en historias en las que activamente busca engañarnos, y es un cineasta ampliamente aclamado por esto. Nos encanta que nos subviertan las expectativas. Ser predecible en una película es aburrido. Por eso, después de años sin haberla visto, y habiendo reflexionado del propio mensaje de la película, me he dado cuenta de lo peligroso que es cómo me sentía las primeras veces que la vi, porque fueron todos esos hechos los que me impidieron darme cuenta de que en realidad me estaba comiendo la propaganda fascista de Tyler. El proyecto Mayhem, todo lo que ocurre en la película, es un ABC del manual fascista y creo que llegados a este punto en que nos encontramos socialmente ahora mismo, es necesario mostrar estas historias por lo que son, para que no vayamos reproduciendo narrativas fascistas con tanta felicidad. You are not a beautiful and unique snowflake. You are the same decaying organic matter as everything else. Cuando por primera vez va a los grupos de autoayuda, Tyler se desahoga al llorar en los brazos de Bob. Él mismo dice que perder toda la esperanza le hizo libre. En esta escena se puede escuchar música sacra mientras Tyler levanta la cabeza de la camisa de Bob, dejando la marca de su cara, como si fuera la sábana santa. Tyler se convierte así en una especie de Jesucristo, un Mesías que va a liberar a esos hombres del yugo de sus elecciones. Esto es importante por dos cosas. En primer lugar, el fascismo está altamente ligado con ideas ultracristianas. De hecho, muchas dictaduras fascistas han tenido una fuerte relación entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, este no es el punto más importante. El fascismo necesita de un líder. De hecho, en el fascismo se entiende la relación entre la masa con el líder como una simbiosis indispensable. Es el líder el que decide y el pueblo el que acata. Sin embargo, también es el pueblo mismo el que valida las acciones tomadas por el líder. Hitler, por ejemplo, usaba esto en las relaciones internacionales. De esta manera se entiende así al líder como alguien que debe ser adorado, casi una figura divina, como puede ser Jesús o como puede ser en este caso Tyler. Una vez se ha creado el Club de la Lucha, comienza una mistificación del líder, que este mito del líder es parte de su diosificación y queda bastante patente en comentarios que hacen los propios miembros del Club de la Lucha. Supposedly, he was born in a mental institution,
and he sleeps only 1 hour a night. Esta diosificación es parte de la adoración al líder del fascismo. Una vez ha comenzado el proyecto Mayhem, no hay duda de que todos acatan las órdenes de Tyler. Todos adoran a Tyler. Tyler es su líder. Now imagine your pain as a white ball of healing light. That's right, your pain, the pain itself. Tyler es una persona tremendamente infeliz. Tyler colecciona muebles de IKEA. Estos dos hechos pueden parecer, en apariencia, hechos que no tienen relación el uno con el otro, pero en la película nos dejan claro que no es así. El objetivo del fascismo es establecer una sociedad utópica perfecta gestionada por un único gobierno que represente a toda la sociedad. Solo en este mundo será el hombre feliz. Para conseguirlo es necesario un estado totalitarista. No se puede alcanzar este fin sin eliminar toda la tradición anterior. El fascismo, en sus orígenes, se asoció a movimientos modernos que rompían con la tradición estética de la época. Sin embargo, solo era una modernidad formal. El fascismo es incoherente en tanto que es antiintelectual, aboga por ser anticientífico y roza la conspiranoia. Estos dos aspectos se ven reflejados, por ejemplo, en las quemas de libros de los nazis. Romper con la tradición al quemar las antiguas verdades, despreciar a la academia al quemar el fruto de su trabajo. El fascista es, en su inicio, una suerte de rebelde sin causa, un rebelde formal, alguien que rompe con las normas pero solo porque le piden que las rompa. El fascismo busca una unidad obediente a sí mismo, pero no a la lógica de la sociedad anterior. Tampoco busca necesariamente romper con los anteriores valores, simplemente con la manera de defenderlos y llevarlos a la práctica. Estas ideas se introducen en la película a través de los muebles de Tyler. Tyler colecciona muebles de IKEA. De hecho, no. Tyler es un esclavo de los muebles de IKEA. Like so many others, I had become a slave to the IKEA nesting instinct. Más tarde Tyler hace estallar su apartamento, quemando todos sus muebles. Como en los libros de los nazis, los muebles del apartamento de Tyler son un símbolo de la tradición, de la vida que se supone que tienes que vivir. Tyler es un esclavo de esa vida, de los muebles de IKEA. Esta idea se resume muy bien en el discurso inicial de Trainspotting. Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. So I graduate, I call him up long distance. I said, Dad, now what? He says, get a job. Same here. Now I'm 25. Make my yearly call again. I say, Dad, now what? He says, I don't know. Get married. Comprar esos muebles es una lección de la que se quiere liberar, porque en última instancia elegir es lo que le esclaviza. Quiere ser libre del mundo de las elecciones. Y esto es lo que le ofrece el totalitarismo. El totalitarismo elimina el terror de la libertad, elimina la individualidad. Uno es solo en tanto al Estado. Solo así uno es feliz. Lo único que pide a cambio es hacer una última elección, un último acto rebelde, romper con las normas establecidas. Esta epifanía que tiene Tyler cuando hace estallar su casa es la misma que hace sentir a los miembros del Club de la Lucha. La primera norma del Club de la Lucha es que no se habla del Club de la Lucha. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Esta regla es como la tradición anterior, está hecha para romperse. Está claro que la primera norma del Club de la Lucha no se cumple, si no, no aparecería cada vez más gente a las peleas. Sin embargo, una vez rompes esta regla, perteneces al club, al grupo. Ya no eres individuo, eres parte del Estado, gobernado por el líder indiscutible, Tyler. Tyler poco a poco va eliminando el terror de las elecciones del mundo de los hombres que controla. Les va dando pequeñas tareas a cada miembro del Club de la Lucha y después chequea los periódicos para ver si las cumplen. Esta es su forma de ir introduciendo el totalitarismo en el grupo. Uno tiene que ir renunciando a su libertad voluntariamente. Es un proceso que va escalando. Primero son las tareas en el club, después renunciar a toda su vida. Esto queda patente en la escena en la que obliga a alguien a volver a la universidad. Al amenazarle de muerte, le arrebata de golpe su elección sobre si volver o no. Una vez ha escogido por él, es libre del mundo de las elecciones. Tyler señala que para esa persona el mundo será mejor al día siguiente. Será verdaderamente feliz. This is your life, good to the last drop. Doesn't get any better than this. This is your life. Uno de los rasgos identitarios del fascismo es el de ser perdedores. Después de la Primera Guerra Mundial, los países vencedores de la misma obligaron a los perdedores a pagar reparaciones por la guerra. Obviamente, después de la guerra muchos países quedaron arrasados y por tanto estaban sumidos en una crisis muy grande. En el caso de los perdedores, se usó el tener que pagar reparaciones como chivo expiatorio de la crisis, creando un culpable externo a los problemas del país.
También se culpó a nivel interno a socialistas, sindicalistas, movimientos obreros, judíos, otras razas y a la depravación y corrupción de los valores occidentales personificados en prostitutas y miembros del colectivo LGTB. Fue en muchos casos esta humillación ante la derrota, esta frustración ante el resultado de la guerra, lo que provocó un sentimiento de nacionalismo, de pertenencia a un país y un Estado que está por encima mismo de las personas, y esto fomentó el auge fascista en estos países. Lemas como el alemán de Deutschland über alles, Alemania por encima de todo y todos, resumen bastante bien esta ideología. Uno de los momentos de inflexión de la película es cuando Tyler les pide a sus miembros que vayan y busquen pelea y que la pierdan a propósito. Este es el punto en el que Tyler pasa de tener un grupo de hombres frustrados con el mundo, cansados con la vida que se espera que han de llevar, a tener un grupo neofascista. Este va a ser su rasgo identitario, el que todos han convertido en perdedores. Anteriormente ya he experimentado con esta idea cuando se provoca a sí mismo una quemadura química. Lo dice claramente, solo cuando has perdido todo, eres libre de hacer lo que sea. Es así como arranca su proyecto Mayhem. Decaying organic matter is everything else. We are all part of the same compost heap. We are the Otra de las características del fascismo es la colonización de las zonas improductivas y una ultranza de la vida agraria. Tyler vive en una casa a las afueras de la ciudad en medio de la nada que ha ocupado. La casa se cae a pedazos y nada funciona. De este modo, ocupa una zona que antes no era productiva, no se usaba para vivir y la recoloniza para su nuevo proyecto Mayhem. Muchos líderes fascistas hacían esto creando pantanos en zonas que antes habían sido despobladas o abogando por ocupar zonas para fines agrarios. Esta es la forma del fascismo de reivindicar la vida sincera del campo, la unión del hombre con la tierra, frente a la corrupción y la decadencia de la ciudad. En la película, esto culmina cuando los miembros del proyecto Mayhem restauran la casa y comienzan a labrar las zonas aledañas a la misma, alcanzando ese ideal fascista de la vida de campo como la vida elevada. We are the all singing, all dancing crap of the world. You are not your bank account. Otra característica del fascismo es la masculinidad exacerbada. En sus orígenes, esta idea nació como respuesta directa a la Primera Guerra Mundial. Durante la misma, muchas mujeres habían ocupado puestos de trabajo tradicionalmente masculinos, mientras que estos estaban en la guerra, y esa erupción en el mundo laboral habría llevado a un auge de las ideas feministas. El fascismo, como buen movimiento reaccionario en defensa del status quo, se habría opuesto a estas ideas, reflejando el malestar de los hombres que llegaban a casa y encontraban con que no había trabajo para ellos y el que había lo habían ocupado sus mujeres. Así, el fascismo reclama para sí la idea de la masculinidad más punitiva. La mujer se dedicaría a las labores del hogar, mientras que el hombre se encargaría de ir al trabajo y a la guerra. No solo eso, el hombre ideal es aquel que lucha contra su propio cuerpo y todo lo que le da placer y disfrute. Ser un hombre duro, destructivo, que no se desvíe de la norma, un hombre que se autoniegue toda fuente de alegría. El Club de la Lucha expone esto tan vehementemente que hasta da vergüenza. Al principio Tyler se vuelve adicto a los grupos de autoayuda. Va porque le generan placer. Tyler se niega a sí mismo todo placer real. No tiene pareja, no tiene hobbies y tiene un trabajo que odia. El hombre del fascismo lucha de manera activa contra todo el placer carnal. Y esto culmina con los grupos de autoayuda. Realmente son lugares tristes, horribles, gente que sufre, que llora, muchos de ellos enfermos, con dolor físico. Es todo lo contrario al placer físico que se niega a Tyler y por eso lo disfruta. De hecho, en la propia película dice que cada noche, después de una de las sesiones, moría y después volvía a resucitar. Esto no es casualidad. En francés, la petite mort, la pequeña muerte, se refiere a un orgasmo. Esto está ligado con una romantización de la destrucción y de la muerte. Todo esto acaba cuando aparece Marla. Tyler odia a Marla. En cuanto ella aparece en los grupos de ayuda, ya no es capaz de disfrutarlos. Tyler odia a Marla porque supone una mujer entrando en su espacio totalmente masculino de disfrute de la destrucción, y hace todo lo posible para mostrarnos a una Marla fea, desgarbada, casi enferma, siempre mal peinada, siempre vestida de negro, siempre fumando. Pero tenemos que recordar que esta es la historia de Tyler, y solo nos está mostrando lo que él quiere que veamos de Marla. Puede que Marla no sea ni fea, ni mal hablada, ni una mujer irrumpiendo en cosas de hombres, pero Tyler nos la muestra así porque le conviene. Porque en realidad, Tyler no quiere admitir que le atrae. Durante toda la película, Tyler nos intenta mostrar a Marla de la manera más denigrante posible. La cámara siempre nos hace mirarla desde arriba, en poses poco agraciadas, en situaciones cómicas que la dejan en ridículo. El único momento en que se nos la muestra más o menos atractiva es en el momento en el que Tyler se da cuenta de que ya no puede disfrutar de los grupos de autoayuda porque ha sucumbido al placer que tanto se niega. A partir de ahí, Tyler tiene sexo con Marla. Sin embargo, nunca nos muestra una escena sexual entre el narrador y Marla, únicamente entre su alter ego y ella. Siempre la trata con desprecio, a pesar de que haya tenido sexo con ella la noche anterior. Esto le provoca una terrible confusión a Marla, que nosotros no entendemos realmente al ver por primera vez la película.
Al acabar la cinta queda claro que Tyler bloquea sus recuerdos del sexo porque no puede permitirse sentir ese placer sexual. No solo eso, la relación entre Marla y Tyler pone de manifiesto la imagen que tiene de la mujer el fascismo. En esta ideología, la mujer es un ser inferior, un mero objeto que sirve para tener hijos y cuidar de ellos. Las mujeres no deberían ser consideradas iguales a los hombres. Es más, no son merecedoras del afecto de los hombres. Los hombres y las mujeres están juntos porque así es como debe ser para criar más niños, pero las mujeres siempre serán seres emocionales, inferiores, débiles, y que no merecen la simpatía y el buen trato de los hombres. Y esto se puede ver claramente en la escena en la que Marla se enfada con Tyler. No solo nos han dibujado una Marla fea y tonta, sino que en ese momento también nos muestran una Marla emocional, irracional, que roza la locura. Nos están mostrando la frustración y el cabreo que siente cuando el hombre con el que tiene relaciones sexuales no solo le trata mal, sino que finge que no ha pasado. Aquí es muy importante la idea de que Tyler cuenta la historia. Si en ese momento hubiéramos leído toda la realidad de Marla, esta no sería un personaje irracional y emocional, y tendría toda la razón del mundo, pero como es Tyler el que nos cuenta la historia, nos muestra esta versión del fascismo de la mujer como ser inferior. Tyler deja patente que en su mundo no hay hueco para relacionarse con las mujeres como iguales. De hecho, señala que son una generación de hombres criados por mujeres y duda de si necesitan acaso a más mujeres. No es casual que en el Club de la Lucha no haya mujeres. Uno podría pensar que la misma depresión y angustia que sufre el propio Tyler y que le lleva a pegarse todos los sábados por la noche en su exclusivo club, la sentiría también una mujer. Sin embargo, no hay mujeres en el Club de la Lucha. Lo cual nos lleva a Bob. Bob tiene las tetas grandes. Bob es el único miembro del proyecto Mayhem que muere. Después idealizan su muerte. Esto no es una casualidad. Bob muere porque tiene las tetas grandes, porque en el mundo perfecto del fascismo no hay lugar para un hombre como él. Desde el principio de la película nos dicen cómo Bob ha perdido sus testículos debido al cáncer. De esta manera le eliminan el símbolo más claro de su masculinidad, sus genitales, y le otorgan un rasgo claramente femenino. Bob es raro porque no es un hombre del todo, es débil por ello. Bob es una desviación de la norma. Al fascismo no le gustan las desviaciones de la norma. El hombre viril es heterosexual y cisgénero. En todas las dictaduras fascistas se han perseguido a los miembros del colectivo LGTB por ser desviaciones de la norma establecida, precisamente porque la sociedad perfecta fascista solo la alcanzan los fuertes, los superhombres, y cualquiera que se salga de la norma es débil. Por tanto, el fin último del fascismo es purgar a todos aquellos que no se ajusten a las condiciones que imponen para alcanzar la perfección. Por eso Bob debe morir. Only after disaster can we be resurrected. It's only after you've lost everything that you're free to do. Durante mucho tiempo, mucha gente ha leído en esta película una crítica al capital, y esto ha hecho pasar por inadvertido el hecho de que esta es una película sobre el fascismo. Es indudable que el mensaje que enarbola Tyler por bandera es el del anticonsumismo. Para él, el consumo masivo es la lacra de la sociedad, porque refleja la libertad de elección que tanto persigue el totalitarismo del fascismo. En el discurso en el que se justifica ante sí mismo lo dice claramente: a él no le preocupa la violencia, ni el crimen, ni la pobreza. A él lo que le preocupa es el consumismo. Y esto es importante porque si lo que vendiese Tyler fuera una lucha contra el capitalismo, esas serían las cosas que precisamente le preocuparían: la pobreza, el crimen, la violencia. La teoría socialista, de hecho, se centra precisamente en eso, todo gira en torno a ello. Sin embargo, al fascismo no. Al fascismo estos aspectos le dan igual. De hecho, hace una exaltación constante de la violencia, y esto también se ve reflejado en la película cuando en la escena siguiente Tyler se dice a sí mismo que se pega un puñetazo, o incluso en la propia creación de un club llamado el Club de la Lucha. Para el fascismo, la violencia es la fuente de la fortaleza de los hombres, el pacifismo se contempla como algo de débiles. Tyler no pelea contra esas cosas porque le son útiles para su cruzada fascista, pero sí que pelea contra el consumismo porque es la culminación de la libertad del mercado llevado a su exponente. Es el liberalismo puro y duro, y a los fascistas no les gusta el liberalismo para nada. Si Tyler ataca a los bancos y a las cuentas de crédito para eliminar la deuda, no es porque piense que el capital es malo, sino porque cree que el consumo nos esclaviza. Y esta es una diferencia muy importante. Si crees que el capital es malo, piensas que el que te esclaviza es una persona que ostenta un poder de manera injusta contra ti, en este caso poseyendo los medios de producción que son tu única manera de subsistir. Tyler desea liberar al mundo de sus elecciones, y por ello él tiene que ostentar un poder absoluto de manera injusta. De esta manera desplaza la responsabilidad no a la persona que te controla, sino al mundo en el que eres libre de elegir y estas elecciones te esclavizan. El fascismo aboga por la economía estatal y controlada. Esto es lo contrario al libre mercado, y Tyler única y exclusivamente atenta contra el símbolo del libre mercado, las bolsas. Durante la película hay muchísimas situaciones en las que se pueden ver estas características del fascismo. He escogido varias porque si sacase todos los cortes de imágenes en las que se pueden observar esto, probablemente quedase un vídeo de 2 horas. Cuando digo que el Club de la Lucha es una oda al fascismo, lo digo con todo el pesar de mi corazón.
Reviendo la película se me hacía difícil seleccionar los momentos que incluir en este vídeo porque hay tantas y tantas escenas en las que se muestra este imaginario fascista que resulta hasta perturbador. Es importante que cuando veamos películas como estas que tienen tanto tirón, entendamos lo que estamos viendo. El fascismo es una de las lacras del siglo XX. Ver cómo estos movimientos resurgen 80 años después de que se acabaran debería ser preocupante, debería alarmarnos. Los golpes de Estado fascistas no son un signo de democracia, son la idea más antidemocrática y antiliberadora que puede existir. Por tanto, como conclusión, Chuck Palahniuk eres un tremendo hijo de...